Bienvenidos, distinguidos postulantes, al curso prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, Admisión Académica 2024. Mi nombre es Leslie Jenny Castro Rojas y en esta oportunidad los acompañaré en la materia de Educación para el Desarrollo Sostenible. Es un grato placer volvernos a encontrar en la sesión número 3, para lo cual es necesario dar un pequeño repaso respecto a la sesión número 2. La educación para el desarrollo sostenible fue abordado desde la sesión 1 como un paradigma, ingresando al contexto, a los elementos y a los fundamentos que lo sustentan. En la sesión 2 claramente vimos la diferencia entre lo que va a ser educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible, para posteriormente entender el diseño de la educación y las estrategias que se establecen. Sin embargo, ya dando formalidad a la sesión 3, el contenido de analizar de esta sesión van a ser las estrategias específicas, las 4 que preponderamos en la planilla. Analizaremos, estimados, cómo vamos a mejorar las sinergias con las distintas iniciativas en la materia de educación, desarrollo, así como también crear y fortalecer capacidades en materia de educación del desarrollo sostenible, así como elaborar, comparar y aplicar conocimientos relacionados a lo que va a ser educación de desarrollo sostenible, así como también promover la educación de desarrollo sostenible y mejorar el conocimiento en comprensión de sostenibilidad. Contenido abordado en la siguiente sesión. Anteriormente habíamos visto parte de la introducción respecto a lo que va a ser el diseño de la educación del desarrollo sostenible. Sin embargo, no lo hemos podido ahondar con mayor detalle que lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Distinguidos postulantes. La estrategia de la UNESCO, recordemos, la UNESCO es la entidad de Naciones Unidas, en la segunda mitad del diseño, el del diseño de Naciones Unidas, distinguidos, para la educación del desarrollo sostenible tiene por objetivo ayudar a los Estados miembros y a las principales partes interesadas a afrontar los retos de la sostenibilidad en educación. En educación, las deliberaciones de la Conferencia Mundial de la UNESCO que se dedica a la educación, ciencia y cultura, distinguidos sobre la educación del desarrollo sostenible, a través de lo que va a ser la conferencia en Alemania, Bonn 2009, así como también el informe del 2009 titulado Learning for a Sustainable World, Review of Context and Structures for Education and Sustainable Development, que significa el aprendizaje por un mundo sostenible, examen de los contextos y estructuras de la educación del desarrollo sostenible. Demostraron que se habían obtenido muchos resultados durante la primera mitad del decenio. En efecto, se realizaron progresos notables de sensibilización de la importancia de la educación del desarrollo sostenible, como la creación de organismos nacionales en coordinación con la educación del desarrollo sostenible y la incorporación de la educación del desarrollo sostenible a la educación formal. No obstante, se deben redoblar esfuerzos, en particular en lo que respecta a la movilización de recursos, la formalización y formulación de políticas nacionales y la promoción de educación del desarrollo sostenible en la educación formal, no formal e informal para mejorar las redes y asociaciones nacionales e internacionales en actividades de sensibilización. ¿Qué nos quiere decir esto, distinguidos postulantes? Nos quiere decir que si bien la educación del desarrollo sostenible inició como un paradigma educativo, con el avance del tiempo a partir de su posicionamiento ya se ha ido estudiando no solo como paradigma, sino se volvió un objetivo a lograr de la humanidad. Y ese objetivo a lograr en la humanidad se fue mostrando su resultado a través de dos eventos específicos. Uno, una conferencia y otro, como resultado de ello, un informe. ¿Sí? Entonces vamos a desglosar parte del contenido de la conferencia para comprender con mayor prolijidad lo que implica el diseño de la educación para el desarrollo sostenible. ¿Sí? Respecto a ello, vamos a analizar qué es lo que establecieron
esta Conferencia Mundial de la UNESCO para la Educación para el Desarrollo Sostenible? Primero, debemos comprender que esta conferencia se desarrolló en Bonn, Alemania. Específicamente se desarrolló el año 2009 en el periodo del 31 de marzo al 2 de abril del 2009. Y dan a conocer lo siguiente. Por favor, sigamos el hilo conductor correspondiente para poder entender con mayor ahínco el objeto de estudio. Indica la conferencia. A pesar del crecimiento económico sin precedentes que se experimentó en el siglo XX, la pobreza y la desigualdad persisten. Afectan todavía a demasiadas personas, en particular a las más vulnerables. Los conflictos siguen poniendo de relieve la necesidad de forjar una cultura de paz. La crisis financiera y económica mundial subraya el riesgo que entrañan las modalidades y plazos del desarrollo económico no sostenible, basadas en la obtención de beneficios a corto plazo. La crisis alimentaria y el hambre en el mundo constituyen un problema cada vez más grave. Las pausas no sostenibles de producción y consumo tienen repercusiones ecológicas que ponen en peligro la opción de las generaciones actuales y futuras y la sostenibilidad de la vida en el planeta, tal y como lo demuestra el cambio climático. ¿Qué nos quiere decir? Parte de lo que es la Conferencia Mundial de la UNESCO establece de que ya evidenciaron claramente el malestar económico, ambiental y del bienestar del individuo, porque se mostraron que las cadenas de producción están siendo insostenidas. Las cadenas de producción distinguidos claramente están generando repercusiones, si bien por un lado a corto plazo en el bienestar, a largo plazo genera más malestar, porque si bien se ven beneficios cortoplacistas, a largo plazo nos genera mayor malestar, no solamente a nosotros como individuos, sino a toda la comunidad. Y es por ello que también en esta conferencia declaran que es menester concluir que en el primer decenio del siglo XXI, el mundo afronta retos y problemas importantes, complejos e interrelacionados que atañen al desarrollo y a los estilos de vida. Estos desafíos que menciona la conferencia provienen de valores que han creado sociedades insostenibles. Por ejemplo, los en, excedentes en procesos de industrialización donde han velado por la productividad y no así por la sostenibilidad del medio ambiente. O, por ejemplo, los problemas que están vinculados entre sí y su solución exige un compromiso político más enérgico y una acción decidida. Asimismo, disponen en la conferencia el conocimiento, la tecnología y las competencias necesarias para invertir la situación, porque entienden que los retos a afrontar en el siglo XXI son complejos. Por ello, movilizan a través de esta conferencia el potencial de aprovechar todas las oportunidades en mejorar la acción y propiciar cambios, evidentemente a través de lo que va a ser la educación. Porque como punto de declaración tercero que realizan en la conferencia es que las repercusiones del desarrollo no sostenible, las prioridades, las responsabilidades y capacidades difieren de una región a otra, porque entienden que si no tomamos conciencia, una región puede afectar a otro como un efecto dominó. Y también esto sucede incluso en los países más desarrollados y los países en desarrollo. Es decir, que ninguno va a tener la exclusividad de efecto respecto a la repercusión insostenible del cambio climático, por ejemplo, porque va a repercutir en un sistema integral para tanto para países desarrollados como para países en desarrollo. Por ello establece esta conferencia, distinguidos, que todos los países deben cooperar para garantizar el desarrollo sostenible, tanto ahora como en el futuro, para así invertir en la educación para un desarrollo sostenible
implicaría claramente salvar vidas, en particular en situaciones de conflictos en los países menos adelantados, porque claramente es necesario generar un cambio integral donde todos tengan una responsabilidad. Asimismo, esta conferencia aprovecha las promesas formuladas en anteriores conferencias donde asumieron un compromiso donde la educación iba a ser el que iba a dotar la capacidad de cambiar las estructuras ya establecidas. Entonces, la educación va a ser como un mecanismo de calidad que transmita valores y conocimientos, aptitudes y competencias necesarias para llevar una vida sostenible, porque solamente a través de la educación se va a poder realizar que la sociedad vele su propio bienestar, del presente como del futuro. Eh, Estableciendo incluso mención en esta conferencia acerca de un programa denominado Educación para Todos, donde subraya que contar con la enseñanza básica, distinguidos, del capital en el desarrollo sostenible es fundamental para realizar un verdadero cambio, destacando así desde el aprendizaje preescolar, la educación rural, la alfabetización de adultos de forma integral, porque esto es un compromiso continuo respecto al medio en el cual nos rodea, así como la estructura y como el bienestar del individuo, así como de la población en su conjunto o comunidad, generando así nociones básicas a través de este programa denominado distinguidos, programa de educación para todos, una competitividad acertada para afrontar lo que va a ser el diseño de la educación del desarrollo sostenible. Asimismo, esta conferencia estableció que mediante la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida se podrán forjar realmente estilos basados en justicia social. Es algo muy interesante porque ya simplemente no van a focalizarlo en algo subjetivo, esta búsqueda, sino que lo van a enfocar en destinos objetivos donde puedan confluenciar la justicia social sin olvidar la estructura económica, así como la seguridad alimentaria, así como la integridad ecológica y otros aspectos que coadyuven a comprender la educación de desarrollo sostenible. Esta conferencia fue muy interesante porque y también muy propositiva. ¿Por qué? Porque va a mostrar en cierto punto lo que se avecina respecto a la educación del desarrollo del siglo XXI, donde la educación del desarrollo sostenible está imprimiendo una nueva dirección. Recordemos, en anteriores sesiones decíamos que sí, parte de lo que implican las conferencias son reorientar la educación, pero acá ya no simplemente va a ser una reorientación, sino que también a través ya de un objetivo a seguir, va a ser una dirección de lo que va a ser la enseñanza y aprendizaje, es decir, una nueva dirección de lo que va a ser educación del desarrollo sostenible, que va a promover la calidad e íntegra, sin excepción, de todos los valores y principios, competencias y prácticas que respondan a los problemas actuales como los futuros respecto al medio ambiente, la economía y el bienestar del individuo, para así ayude de verdad de forma fructífera a la sociedad frente a diferentes prioridades, problemas entre otros, como por ejemplo el agua. Un claro ejemplo es el agua, que podemos interpelarlo con la realidad adyacente nuestra por el recurso que puede generar o el problema de la escasez del recurso del agua, ¿no? En ese sentido, o si no, el cambio climático, así como la atenuación de riesgos y desastres, ¿no? Que claramente nosotros en cierto grado hemos evidenciado estas situaciones que realmente nos han sacado de nuestra zona de confort, pero también nos ha obligado a repensar soluciones. Esta conferencia también basa que la educación del desarrollo sostenible se basa específicamente en valores de justicia, equidad, tolerancia, suficiencia y responsabilidad, porque va a promover la igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social, la reducción de la pobreza y así también asigna un valor prioritario a lo que va a ser el cuidado, así como también la integridad, la honradez como una enuncia
de la carta de lo que va a ser la conferencia de tierra sobre los principios rectores de lo que se desarrolla la educación del desarrollo sustentable, lo cual genera un hincapié de enfoques creativos, pero también, ojo, críticos preponderantes para la reflexión de largo plazo. Recordemos desde la sesión 1 que la educación del desarrollo sostenible se enfocó en tener una mirada crítica, pero propositiva, donde no simplemente va a establecer un estado de situación o diagnóstico sobre la situación en la cual se desarrolla el objeto de estudio, sino que también va a ser propositivo. Es decir, que también va a generar soluciones creativas para solucionar la realidad adyacente. Así como también la conferencia estipuló que la educación del desarrollo sostenible está vinculada netamente a lo que van a ser necesidades, expectativas de la población. Una vez más, nos muestra UNESCO de que no puede ser importado un modelo de educación de desarrollo sostenible, sino que debe basarse en idiosincrasia propia, es decir, costumbres, culturas propias de una región, ¿sí? Para así realmente exista una verdadera proyección de progreso, una verdadera proyección de progreso para que realmente exista un desarrollo correspondiente y efectivo. Se determina, distinguidos, que la UNESCO estableció que durante los 5 primeros años del Decenio de Naciones Unidas para de lo que es del desarrollo sostenible, em, si bien ha tenido cambios importantes, aún faltan ahondar esfuerzos correspondientes para que reconozcan a la educación como factor significativo para mejorar el bienestar de los seres humanos. Es decir, que aún si bien hemos establecido motivos, argumentos para establecer que la educación va a ser el motor que va a cambiar y transformar la realidad, aún falta el reconocimiento pleno al respecto, porque es pertinente disponer tanto del conocimiento como de la experiencia distinguidos para considerar el mejor vinculación de contenidos y cambios metodológicos, incluso para poder desarrollar la educación del desarrollo sostenible. Es por eso que incluso en esta conferencia ya muestran el papel que desarrolla la ciencia como mecanismo que proporciona conocimientos más exactos acerca de los problemas como el cambio climático o los sistemas de sustentación en el planeta, para lo cual nos va a ayudar a no simplemente a ser conscientes sobre esta situación, sino que también a ser críticos y también tener y fomentar mecanismos que mitiguen estos riesgos. ¿Sí? Lo que en sí nos dice esta conferencia en Alemania desarrollada el año 2009, distinguidos postulantes, es llamar a la acción. Es decir, pone una estructura, un desarrollo acerca de cómo se van a ir vinculando la educación con la economía, con lo que es el bienestar del individuo, pero dice, llama a la acción, dice claramente que es necesario contribuir con los Estados miembros, pero para llamar a la acción, para contribuir en un conjunto de enseñanza y logro de lo que va a ser la educación de calidad, ¿sí? Es decir, que va a poner parámetros, señores, van a poner parámetros acerca de cómo el fomento del contenido como la metodología debe seguir parámetros de calidad. Si bien, ojo, si bien no van a ser de forma estandarizada estos parámetros, deben necesariamente seguir estos parámetros condiciones locales, porque recordemos, prepondera lo local sobre incluso lo universal para que dé como efecto lo local el accionar local como efecto natural, pero no así forzado en el escenario internacional a consecuencia. Entonces, esta conferencia nos dice, sí, promovamos lo que va a ser la educación del desarrollo sostenible, pero con un conjunto de enseñanzas que logre realmente una educación de calidad, porque no va a importar necesariamente la cantidad de cuántos conocen educación de desarrollo sostenible si no tienen la fortaleza y la habilidad y la competencia de lograr en hechos una transformación. Asimismo, llama esta conferencia distinguidos a aumentar la conciencia y la comprensión en la población. Una vez más, puede sonar un poco reiterativo, pero una vez más llama
llama a la conciencia y la comprensión de decir que se debe realizar a través de las enseñanzas y los conocimientos adquiridos de forma propositiva, realizar acciones que cambien o sea, que cambien el problema que interpelamos los seres humanos en sí. Así como también esta conferencia moviliza la financiación, así como los recursos que van a ser en pro de lo que es la educación del desarrollo sostenible, en especial mediante la integración distinguidos en los marcos presupuestarios y las políticas nacionales a través claramente de Naciones Unidas, así como también establecer reorientar los sistemas de enseñanza y formación abordando asuntos relativos a la sostenibilidad mediante políticas coherentes siempre en el plano nacional para posteriormente pasar en lo que va a ser el plano internacional, así como desarrollando y fortaleciendo lo que van a ser mecanismos y modalidades existentes de cooperación internacional, regional y nacional. Esta conferencia, por lo que vamos analizando punto a punto, tiene un cuerpo ya más estructurado, que no solamente piensa en la concientización, sino también en la acción, pero también la acción establecido en alianzas, alianzas a través de la cooperación. Entonces, vamos a ir viendo elementos concatenados que puedan apoyar claramente cómo el desarrollo sostenible va a ser a largo plazo sostenible en lo que va a ser la educación formal, no formal e informal, lo cual va a reorientar claramente las perspectivas de contenido educativo, pero también va a reorientar la construcción de políticas públicas respecto a la educación del desarrollo sostenible. Y es por ello que implica un rol muy preponderante esta conferencia mundial, porque claramente va a dar los primeros parámetros completos respecto a cómo generar realmente lo que va a ser la educación del desarrollo sostenible a largo plazo, y no de forma sucinta, donde claramente puede generar controversias e incongruencias entre lo que establece y lo que hace. Sin embargo, no solamente es grato analizar lo que va a ser la conferencia mundial, sino que también el informe de Learning and Sustainable World nos van a dar distinguidos un examen de contextos. ¿Sí? En el diseño de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, señores, va a ser un movimiento que va a transformar no solamente perspectivas individuales de la percepción de la vida, sino perspectivas del diseño de políticas públicas, perspectivas del diseño de políticas públicas y también de inversión a nivel educativo, y donde claramente va a tener éxito si realmente se logran generar objetivos específicos a seguir, ¿no? Es por eso que este informe establece claramente como mecanismos medibles distinguidos lo que van a ser claramente el examen de contextos, ¿sí? En este examen de contextos, el objetivo va a ser detectar los procesos clave en los que se sustentan los marcos y las prácticas de la educación del desarrollo sostenible. Entre ellos, usualmente distinguidos figuran los procesos de colaboración y diálogo, es decir, si realmente va a existir un proceso de diálogo intercultural entre los grupos interesados que están conviviendo en una determinada extensión territorial, donde realmente puede existir un diálogo intercultural para generar compartimiento de experiencias y así eh, coadyuvar a generar un verdadero establecimiento de la educación para el desarrollo. Asimismo, respecto a lo que va a ser los procesos que implican un sistema de conjuntos. Una vez más, no son procesos aislados, sino que representan realmente una estructura conjunta al respecto, integral, así como también estos exámenes van a representar procesos que innovan tanto cuestiones relacionadas como planes de estudio, con experiencias del docente como de aprendizaje, así como una activa participación. En sí, lo que nos incita este informe a volver a cuestionarnos, distinguidos postulantes, es mostrar que el aprendizaje para un mundo sostenible tiene que ser un continuo aprendizaje para aprender a formular preguntas críticas, para aprender a aclarar los
propios valores, para aprender a plantearse un futuro más positivo, optimista, donde la vida sea realmente garantizada y también sea sostenible a largo plazo, para así también aprender a pensar de modo sistemático, no de forma aislada, individual, sino que implique y replique en la sociedad, así como también para aprender a través de aprendizaje aplicado, em, a estructurar estrategias válidas para solidimentar o desplegar lo que va a ser la educación para el desarrollo sostenible, así como también aprender a lo que va a ser estudiar la dialéctica entre lo que va a ser la tradición en referente a las culturas predecesoras de lo que va a ser el presente con la innovación, ¿no? Entonces, estos informes, así como también la conferencia, ya van a dar un cuerpo más sólido donde fundamente el accionar y el despliegue de la educación del desarrollo sostenible, donde claramente muestra un aporte significativo para la humanidad. ¿Por qué? Porque la contribución del desarrollo sostenible llega a ser invaluable. Invaluable porque no simplemente garantiza el bienestar, sino la supervivencia misma de la humanidad. Y es por ello que es menester analizarlo en diversos casos de estudio. Diversos casos de estudio que van a preponderar y dar lugar claramente al avance de la educación del desarrollo sostenible.